Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra y en este vídeo voy a explicar la designación de letrado. El derecho a la asistencia de letrado es uno de los contenidos esenciales del derecho de defensa y a un juicio justo. Se reconoce los artículos 17.3, 24 de la Constitución y también los artículos 118 y 520 de la Ley CRIM. La finalidad de la asistencia letrada consiste en hacer efectivo el derecho de defensa y los principios de igualdad de las partes y de contradicción, de modo que se eviten limitaciones en la defensa que causen indefensión o desequilibrios entre las partes en el proceso penal. La libre designación y asistencia de abogado es, por tanto, un derecho fundamental que en ningún caso cabrá convertir en una suerte de requisito formal, sino que debe garantizarse su plena efectividad. Es por ello que el abogado que intervenga en la causa debe tener plena libertad para comunicarse con su cliente y a intervenir en las diligencias que se practiquen sin más restricciones que las previstas en su caso en la ley. Este es el caso, por ejemplo, del artículo 527 de la Ley CRIM, que prevé que se puedan limitar ciertos derechos con relación a la asistencia del abogado en supuestos en los cuales se pueda poner en peligro la vida o libertad de las personas o comprometerse gravemente el proceso penal. Este artículo 527, en relación con el 509, permite, como digo, esas excepcionalidades con relación al ejercicio del derecho de defensa mediante abogado. En cuanto a la designación de abogado, el derecho a la asistencia y defensa letrada incluye, en primer lugar, el derecho del detenido a designar libremente abogado de su confianza, aquel que considere conveniente. A este fin, se informará al detenido de este derecho para que lo pueda ejercitar de un modo claro y comprensible, sin que sea admisible ninguna clase de consejo, recomendación o alguna otra clase de intervención en la voluntad del detenido. Designado un abogado en el proceso penal, el detenido o posteriormente, en su caso, imputado o acusado, podrá cambiar esa elección las veces que considere conveniente, con excepción de aquel supuesto en el cual un tribunal entienda que se ha producido una designación fraudulenta, por ejemplo, para producir una dilación en el procedimiento. Pero esa es una situación excepcional que no evita que el principio general sea, como digo, el de designación libre y también, en su caso, modificación de esa designación durante el curso del procedimiento. Si el sometido al proceso penal no designa un abogado, se le deberá proveer de uno de oficio. Ese abogado será designado por el Colegio de Abogados según el procedimiento que tenga establecido a ese fin, teniendo en cuenta que la designación de oficio de abogado no supone ni implica per se el hecho de que se le conceda justicia gratuita. El abogado designado acudirá al centro de detención en el tiempo más breve posible, estableciéndose un tiempo máximo a ese fin de 3 horas, desde la recepción del encargo. Si en esas 3 horas no compareciere, se dará cuenta al Colegio de Abogados para que designe otro abogado que pueda realizar la función. También se procederá a designar abogado de oficio en el caso que el abogado designado libremente por el detenido no compareciere en el tiempo expresado de 3 horas. En cualquier caso, puede darse también la situación que por razones de lejanía, por razones distintas, el abogado no pueda comparecer, por razones legítimas en cualquier caso, y en esa situación se podrá proceder a facilitar la comunicación del abogado con el detenido mediante el teléfono o la videoconferencia. En cuanto a la asistencia de abogado, vamos a explicarla atendiendo a 3 diferentes cuestiones o 3 diferentes ámbitos de actuación.
En primer lugar, el abogado puede y debe actuar con relación al derecho de información del detenido. Téngase en cuenta que todos los derechos que se atribuyan al detenido pueden ser hechos valer por él mismo, por el detenido, pero también por su abogado, que puede comprobar y en su caso solicitar que se informe y o provea al detenido de lo que implique cada derecho. Son aquellos incluidos en el artículo 520 de la Ley CRIM. Así, acceder a las actuaciones, conocer, mejor dicho, luego veremos más adelante cuál es el contenido de este derecho, pero conocer cuáles son las razones de la detención y el delito que se le imputa, poner en conocimiento de un familiar la detención, comunicarse con un tercero, solicitar asistencia consular, reconocimiento médico, etc. Precisamente en cuanto al derecho de información al detenido, la ley, el artículo 520, se refiere a ello en dos apartados distintos y refiere que el detenido tiene derecho a conocer de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad. Y en otro punto establece que el detenido tendrá derecho a conocer de los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o la privación de libertad. Se trata, en definitiva, de informar al abogado de aquellos aspectos referentes al delito y a la privación de libertad, sin que ello suponga el derecho del letrado a acceder a la documentación de la investigación policial. Tampoco el derecho a acceder al atestado, al que podrá acceder cuando esté judicializado, pero que en ese momento, por lo general, se estará realizando. Esta limitación del abogado en cuanto al acceso a la información ha sido establecida muy recientemente por la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, número 312 de 2021, de 13 de abril, en la que precisamente se concluye en el sentido que decía que lo que no tiene derecho el abogado es acceder a aquella documentación propia interna de los protocolos y normas de actuación de la unidad de investigación policial. Sí, sin embargo, aquellas cuestiones que tienen que ver con el delito y con las razones para proceder contra el detenido y para su detención. En segundo lugar, el abogado intervendrá para informar e intervenir en la práctica de diligencias. En este sentido, el abogado, conforme al artículo 520 de la Ley CRIM, informará al detenido de la consecuencia que hubiera en su caso de la denegación o prestación de consentimiento para practicar diligencias. Hay que tener en cuenta en cualquier caso que la posición del detenido será la del derecho a no declarar, no confesarse culpable y por lo tanto no tiene ninguna obligación de participar en ninguna de las diligencias que se le propongan, sin perjuicio de que alguna de ellas, como veremos con relación a la toma de muestras de ADN, puede estar obligado a admitirla o la toma de fotografías y evidentemente con las consecuencias que se prevean en su caso de realizarla o no realizarla. A ese efecto, la ley se refiere concretamente a las diligencias de declaración del detenido, también al posible reconocimiento que se pueda hacer del mismo, también a la reconstrucción de hechos. Pues bien, son diligencias que se podrán practicar y a las que tiene naturalmente el abogado derecho de participar y de ser testigo de ellas, testigo entre comillas, naturalmente. Cuando se hubiese acabado cualquiera de las diligencias, el abogado tiene derecho, naturalmente, a solicitar que se realice alguna actividad complementaria o que se incluya en el acta pues, cualquier consideración que tenga por bien manifestar. En tercer lugar, vamos a hacer una referencia especial a las diligencias de declaración del detenido y a la toma de muestras biológicas para análisis de ADN. En primer lugar, con relación a esta última cuestión, la ley establece en el artículo 520 la posibilidad de acceder a muestras biológicas del detenido a fin y efecto de llevar a cabo una prueba de
ADN. Este acceso a las muestras del detenido se puede llevar a cabo cuando acceda voluntariamente. Ahora bien, esa voluntariedad solo será válida si se ha prestado previo consentimiento informado y consulta con el abogado. Lo vuelvo a explicar, quizás no me he explicado bien. Ese consentimiento voluntario solo será válido si se ha prestado una vez que el detenido ha consultado con su abogado. En caso contrario, esa toma de muestras puede ser considerada inválida. ¿Por qué? Pues porque el detenido no habría tenido la posibilidad de consultar con el abogado las consecuencias que se pueden derivar del análisis de esas muestras de ADN. En el caso que se negase el detenido a donar esas muestras, la policía puede solicitar del juez que se lleve a cabo una toma de muestras utilizando para ello los medios que sean pertinentes y necesarios a ese fin, incluso medios coactivos. A ese fin resulta útil relacionar el artículo 520.6 de la Ley CRIM con el artículo 129 bis del Código Penal, que establece la posibilidad de tomar muestras de ADN y se refiere a aquellos delitos en los cuales sean delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo o cualquier otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas. En ese caso, cuando concurran estas circunstancias, como digo, la policía podrá solicitar al juez que se pueda tomar una muestra de ADN, atendiendo siempre, además, a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En segundo lugar, la diligencia de toma de declaración del detenido. Esta toma de declaración se llevará a cabo previa entrevista reservada del abogado con el detenido, previa y posterior. Esa entrevista anteriormente a 2015 era solo llevada a cabo reservadamente después de la declaración. Ahora también se puede llevar a cabo esa entrevista previa a la declaración y posterior a la declaración. Finalmente, quiero referirme a ciertos supuestos en los cuales no será necesaria la asistencia de abogado. En primer lugar, hay uno que, a mi juicio, es de dudosa legalidad, a pesar de que estrictamente está contemplado en el artículo 520 de la Ley CRIM. Es el punto 8 del 520, que dice que el detenido podrá renunciar al derecho de designación de abogado en aquellos casos de delitos contra la seguridad del tráfico. A mi juicio, esta norma debe tenerse por no puesta. ¿Y por qué razón? Bien, esta norma tiene sentido porque anteriormente, quiero recordar a la reforma del Código Penal de 2010, el delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas no estaba castigado con pena de prisión, sino solo con pena de multa, de tal modo que únicamente se castigaba con pena de prisión la desobediencia, pero no así, como digo, el delito estrictamente de conducir bajo la influencia del alcohol. Es por ello que la ley en 2003 estableció esta posibilidad de renunciar al abogado al entender que no existía la posibilidad de que se produjese una condena de privación de libertad. Pero, como digo, en 2010, cuando se modifica el Código Penal, y creo que fue 2010, quiero recordar que fue esa fecha, cuando se modifica el Código Penal, resulta que el delito de conducción bajo la influencia del alcohol es un delito que conlleva pena de prisión. Por lo tanto, en este momento no tiene ningún sentido que se pueda renunciar al derecho a abogado respecto de un delito que conlleva o puede conllevar esa pena de prisión. Por lo tanto, entiendo como procesalista que esa norma debe tenerse por no puesta y debe proveerse siempre, en todo caso, a la designación de abogado, ya sea libremente o de oficio. Ahora bien, hay otros supuestos en los cuales no hace falta abogado, y esto es así por distintas razones. En primer lugar, no hace falta en el caso del procedimiento por delitos leves. En segundo lugar, no hace falta cuando se llevan a cabo determinadas diligencias que en razón del momento en que se realizan no procede tal designación. Por ejemplo, no hace falta designar abogado para
la lectura de derechos, porque precisamente con la lectura de derechos se abre un trámite en el cual se designará abogado. Tampoco hace falta la asistencia de abogado para la diligencia de entrada y registro, al menos en tanto que no hay una persona detenida. Y finalmente, tampoco hace falta abogado en el supuesto de aquellas diligencias de prevención que lleva a cabo la policía, básicamente las que se llevan a cabo bajo la legislación policial, también el 282 de la Ley CRIM y también la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. En este sentido, precisamente el artículo 19 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana establece que las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención. Este es el caso, como digo, de las diligencias, por ejemplo, de solicitud de identificación o de registro personal, cacheo o de vehículo. Finalmente, en ámbito policial, ante cualquier contingencia, eventualidad que se pueda plantear con relación a la intervención del abogado durante las diligencias a las que hemos hecho referencia, deberá suspenderse la diligencia y ponerse en conocimiento del superior, que será en este caso ya sea el fiscal o el juez, estando como estamos en grado o en momento de instrucción. Muchas gracias